¿Cómo detectar trabajos escolares escritos con inteligencia artificial? Por ejemplo, escritos con ChatGPT. ¿Se puede hacer esto? ¿Hay alguna manera de descubrir textos escritos con inteligencia artificial? En teoría, sí se puede. Vamos a poner como ejemplo un ensayo escrito con inteligencia artificial porque el ensayo es una tarea que se pide normalmente en la secundaria, en la universidad, en la primaria. Estas indicaciones que te voy a dar también sirven para un montón de otros trabajos escritos. Mira, te confieso que al principio estaba bastante sorprendido con el funcionamiento de las aplicaciones que dicen poder detectar textos escritos con inteligencia artificial. Hice algunas pruebas y hasta llegué a dudar de si era algo relevante hacer este video o no, porque las pruebas habían estado bastante bien. Pero después hice más y más pruebas y fui probando una aplicación, otra, y la verdad es que ninguna es fiable. Todas se equivocan. ¿Y por qué estoy tan absolutamente seguro de que todos los detectores de texto escrito con inteligencia artificial se equivocan? Bueno, porque le di textos escritos por mí y el diagnóstico fue 100% escrito por ChatGPT. En textos donde no había usado absolutamente para nada ChatGPT. En otros casos, la aplicación detectó que el texto estaba parcialmente escrito por una inteligencia artificial, pero se equivocó al marcar cuál era la parte que escribió la inteligencia artificial y cuál era la parte que escribió el humano. Las herramientas que probé son Grammarly, 0GPT o 0GPT y Hamboot. Hamboot es una aplicación online que utiliza servicios de diversas fuentes que corroboran texto escrito por inteligencia artificial y las incorporan en una sola prueba. Y ninguna de todas estas aplicaciones me dio un resultado satisfactorio. Todas, como te digo, se equivocaron. Por eso te voy a enseñar a detectar textos escritos con inteligencia artificial sin usar ninguna aplicación. Lo vamos a hacer a ojo pelado, diríamos. Entonces, un alumno o una alumna nos manda un trabajo para corregir. Para saber si ese trabajo fue escrito realmente por el alumno o por la alumna o si lo escribió una herramienta de inteligencia artificial, vamos a ver esto. 3 cuestiones principales. La primera y principal es la ortografía. El texto escrito con inteligencia artificial tiene ortografía absolutamente perfecta. Es ortografía robótica, es implacable, no hay un solo error, no se le pasa una. Esto me hace acordar a Robert Patrick, el actor que interpretó al personaje del T-1000, una máquina, un androide que funcionaba con inteligencia artificial. Y Patrick cuenta que para que no se notara absolutamente ningún cansancio, ningún esfuerzo, para que pareciera que todo lo estaba haciendo de manera robótica, entrenó como loco. Entonces lo podemos ver corriendo atrás de una motocicleta y la verdad parece que ese tipo no está cansado y está haciendo una verdadera proeza. No sé a cuánto estará corriendo, 20, 25 kilómetros por hora, por ahí. Y no es fácil hacer eso sin alguna pequeña imperfección en la marcha, sin pisar un poco mal para un costado o que se vaya de más el cuerpo. Lo que hizo Robert Patrick es más o menos lo que hace la inteligencia artificial con la ortografía. No hay ningún titubeo en la ortografía. Bueno, está más o menos, tenía 2, 3 errorcitos en una página. No tiene ninguno. No tiene nada de error. Entonces esa es una buena pauta para saber que el texto lo escribió una inteligencia artificial. Todos los seres humanos de este mundo cometemos algunos errores cuando entregamos un texto. Y más las personas que están en un proceso de formación, por ejemplo, en la secundaria, en la primaria. Lo normal es que un adolescente cometa errores ortográficos cuando escribe. Obviamente hay alumnos que escriben muy bien, pero al nivel de no cometer absolutamente ni un error, eso es nivel Oxford o nivel Real Academia Española. Algo que no se ve en ningún sitio, no se ve en los libros, no se ve en los diarios, menos se va a ver en una tarea escolar. Bueno, ¿cómo detectar cuando la ortografía de un texto es demasiado perfecta? No hace falta ser un experto en ortografía. Hay una serie de puntos clave donde yo miraría para saber si eso lo hizo una máquina o un ser humano. Son unos detalles ortográficos muy particulares que detectan textos escritos con inteligencia artificial.
Por ejemplo, la coma antes de pero. Antes de pero y antes de aunque se escribe una coma de carácter prácticamente obligatorio. Cuando está articulando dos oraciones, el pero tiene que tener una coma antes. Y la inmensa mayoría de las personas no le pone coma antes a pero. A veces sí le ponen, pero en la mayoría de los casos no. Lo mismo pasa con aunque. No le ponen coma. ChatGPT pone todas y cada una de las comas antes de pero. Ahí tenés una buena pauta. Esto también es válido para sino y bueno, la Real Academia te va a decir algunas conjunciones más que requieren esa coma. Otro detalle que a ChatGPT no se le pasa nunca son los signos de interrogación y exclamación de apertura. Son una particularidad del español, podés ver videos sobre eso en este canal. ¿Y qué pasa? La mayoría de las personas no los usan. Quizá en un trabajo para la escuela se esmeran un poco más, los usan algunos, pero siempre alguno falta. Entonces esa sería otra pauta. Ojo, esto no quiere decir que sí o sí, si tiene todas las comas antes de pero, si tiene todos los signos de exclamación, interrogación, de apertura, es sin lugar a dudas escrito por una inteligencia artificial. Pero ya nos vamos haciendo una idea, van creciendo las probabilidades. Otro detalle que yo miraría con mucha atención para saber si el texto lo escribió un ser humano o una inteligencia artificial son los puntos al final de las oraciones. Pasa lo mismo que con algunos signos o con algunas comas como las que vimos, las de pero. Lo más común es que en un texto de 3, 4, 5 páginas falte un punto por lo menos. Eso es algo que la inteligencia artificial no haría nunca. Entonces ya se van acumulando características que nos dan la pauta de que quizá ese texto lo hizo una IA. Suscríbete. Otra característica es la escritura de números y de porcentajes. Dos reglas particulares. Primero, la escritura de porcentajes. Cuando escribimos la cifra y el signo de porcentaje es la cifra, espacio, signo de porcentaje. La inteligencia artificial lo va a poner siempre así, perfecto. El número, un espacio y el signo de porcentaje. La mayoría de las personas, ¿cómo lo escribe? Escribe la cifra y pegado el signo. Ya está. Eso es un error. Un error que a todos se nos pasa. A la inteligencia artificial no. Otro error en cuanto a los números es la escritura de números de 4 cifras y de 5 cifras en adelante. Los números de 4 cifras, como por ejemplo 1000, no llevan ningún punto. Eso es lo que dice la regla de la Real Academia. Y ChatGPT obviamente no le va a poner un punto, porque la ortografía de ChatGPT está sacada directamente de la Real Academia y de Wikilengua y de recursos de primera calidad. Además, los números de 5 o más cifras, por ejemplo, 40.000, antes lo escribíamos por tradición con un punto, 40 punto y 3 ceros. Bueno, en vez de ir ese punto, lo correcto es un espacio de no separación. O sea, un espacio que cuando hay un salto de línea pasa todo el número directamente a la otra línea. Ese tipo de espacio es muy especial y está puesto en un lugar muy particular y las personas no ponen así los números. Ahí tenemos otra pauta de que quizá el texto lo escribió una inteligencia artificial. Y este es un detalle bastante sutil, pero que ya sumado a los anteriores, como que va dando una pauta muy fuerte de que el texto está tomado de una IA. Por lo menos ChatGPT y algunas otras inteligencias artificiales ponen después de los títulos 2 espacios. Ponen 2 espacios. Entonces cuando uno tiene el texto que le enviaron en Word, va a poder buscar dónde hay 2 espacios seguidos. Y si están puestos sistemáticamente al final de cada título y en todos los títulos hay 2 espacios después de la última palabra, bingo, eso es muy probable que lo haya escrito una inteligencia artificial. Y bueno, ¿y por qué me enfoco primero en la ortografía? Hay otras pautas, ahora vamos a ver, vienen un par más que están bastante interesantes. Esto es una acumulación de criterios. El criterio de la ortografía, ¿por qué lo tomé primero? Porque un adolescente no va a escribir perfectamente bien. Incluso si es el mejor del aula, el mejor del curso, podría, quizá estadísticamente, debería tener algún error. Suscríbete. Salvo que lo haya ayudado a alguien. Antes eran los padres, ahora es una inteligencia artificial. Y por el contrario, si el estudiante que te presenta ese trabajo tan bien escrito en cuanto a la ortografía no es de los que más destacan, y bueno, ahí ya como que tendrías una pauta un poco más de ingeniería social. Y también una cuestión estadística, porque nadie aprende a escribir con perfecta ortografía de un día para otro, de una semana para otra.
Eso no sucede, menos en alumnos de secundaria. No digo que no sea posible, pero habría que someterse a un régimen intensivo de aprendizaje de ortografía, de práctica. Eso no se puede conseguir si es el último trabajo del año y ese alumno se está esforzando para ver si aprueba y toma la decisión de pedirle una guía que le escriba. La verdad, por ahí está un poco romantizado esto, pero está haciendo trampa. Está haciendo trampa, se está haciendo trampa a sí mismo, le está haciendo trampa a la institución. Y esto no es por un criterio de mero control. No es una cuestión Foucaultiana de tener a la población controlada, de prohibirle algo. No, ya vamos a retomar por qué es tan importante esto de evitar que los estudiantes utilicen a mansalva la inteligencia artificial. Entonces, resumiendo el paso 1, rastrear todos estos errores ortográficos que la máquina no comete. La segunda pauta que te daría unos indicios de que el trabajo fue escrito por una inteligencia artificial es el uso intensivo de algunos giros, algunas locuciones, expresiones bastante estandarizadas y sobre todo usadas de manera sistemática, repetida. Esto se puede ver en un trabajo individual, pero también se puede ver cuando ya tenemos un conjunto de trabajos sobre los que tenemos esa sospecha. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar locuciones, expresiones que sirven para seguir el hilo del discurso, para darle continuidad, para darle cohesión al texto. Me refiero a, por ejemplo, es importante destacar que, o en primer lugar es necesario considerar, por lo tanto se puede concluir que, o cabe señalar que, y si no, lo dicho anteriormente. En segundo lugar, de manera similar, en consecuencia. No digo que usar todo esto sea una garantía, encontrar todo esto en un texto. No, esto lo escribieron con inteligencia artificial. No, pero si ya son muchas de estas expresiones y no estamos acostumbrados a verlas, también tiene que ver el caso del alumno, el curso que tengamos. ¿Qué pasa? La máquina usa esto de una manera constante en cada párrafo o párrafo de por medio, como si estuviera siguiendo una receta para hacer un texto. Y ¿sabes qué? Sí, eso es lo que hace la inteligencia artificial. Sigue recetas, no una única receta. Tiene cierta libertad, cierta cintura para elegir qué receta, qué poner acá, qué poner allá, pero más o menos va por acá. Otra manera de descubrir si un texto fue escrito por un ser humano o por una inteligencia artificial ya es una cuestión más global. Esta te vas a terminar de dar cuenta cuando hayas leído todo el texto o hayas leído varios. ¿Qué es? Le falta alma al texto, le falta alma. Es todo estándar, está como todo escrito para cumplir. Uno lo mira y dice, sí, la verdad, está bien hecho el trabajo, pero no tiene ninguna marca personal del autor. Cuando uno escribe un ensayo, es muy común que ponga cosas de sí mismo. Tuve una experiencia, me pasó esto. En mi caso particular puedo dar fe de que, o cuando tenía tantos años, resulta que puede ser esto. Y no hace falta que sea tan explícito, pero sí tiene algunos vuelos poéticos, el texto personal. Bueno, en un texto hecho con inteligencia artificial parece que el autor hubiera sido borrado. No hay nadie, no hay ningún ser humano ahí atrás. No tiene alma el texto. A eso me refiero cuando digo que no tiene alma. Si quisiéramos que la inteligencia artificial ponga algunos recuerdos de nuestra vida, nos tendríamos que poner a contarlos, lo cual ya sería hacer el trabajo de alguna manera, con ayuda, pero hacerlo. Y si no, tendríamos que pedirle que invente unas mentiras. Y ahí ya es como cada vez más fuera de lo ético. Una cosa es conseguir ayuda de la máquina y otra cosa es decirle que encima que le pido que me escriba, que invente mentiras. Y en este texto estándar sin alma, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver muchos trabajos que tienen características parecidas, que no tienen alma, que no tienen ningún aporte personal del autor. Es solamente algo hecho para cumplir.
Y es cierto que los alumnos también podrían pedirle, bueno, quiero que pongas palabras de este tipo o que uses un estilo así, asá, quiero que lo hagas un poco más personal, quiero que lo hagas un poco más emocionante. Sí, bueno, pedirle eso no va a ser una garantía de que salga bien, pero también es como el caso anterior, ya no estamos dejando todo en manos de la IA, le estamos pidiendo que nos ayude. Y eso, bueno, no sería tan grave. No es lo que a mí más me gusta, pero no sería tan grave. Además, tenemos que pensar que los alumnos que usan inteligencia artificial para hacer los trabajos no están buscando hacer algo espectacular. Están buscando ahorrarse las horas que le va a llevar a hacer eso. O sea, están buscando el camino fácil. Entonces no le van a decir, ay, necesito que sea así, que sea así. Lo más probable es que lo tomen todo como viene y se tiren a la piscina, a la pileta, diríamos acá. Y a la alberca, dirían los mexicanos. Bueno, todo lo mismo. Bueno, ¿y por qué es tan importante esto de detectar trabajos escolares hechos con inteligencia artificial? ¿Qué pasa? No es que me pongo la gorra de policía, diríamos acá. Ponerse la gorra es ser un vigilante, estar ahí acusando a los demás. No va por ahí para nada el tema. Es más, yo no estoy en contra de la inteligencia artificial, me parece que es algo muy práctico, lo uso todo el tiempo, me ayuda muchísimo, pero no es que pongo la máquina que escriba por mí. No, escribo yo, la máquina me ayuda, como si fuera un empleado, más o menos así, como si fuera un colaborador. Pero ¿por qué yo me siento con la confianza de que no me va a perjudicar esto si lo uso con cautela? Porque yo ya soy una persona grande, yo ya tengo 40 años, yo ya pasé la escuela primaria y secundaria, terminé la universidad, ya tengo una formación que la hice sin inteligencia artificial. Es como andar en bicicleta con rueditas y sin rueditas. Bueno, yo aprendí haciendo equilibrio y sin las rueditas. No te digo que esté mal, pero tiene que ser las rueditas. No tiene que ser alguien que te lleva y que te sostiene todo el tiempo. Tenemos que pensar que más allá de los temas en particular que vemos en la escuela, en el secundario, en la primaria, la idea de ir a la escuela es usar la cabeza, aprender a usar la cabeza, usar la mente para razonar, para deducir, para crear. Si no sos biólogo, por ejemplo, es muy probable que no recuerdes para nada qué es la mitocondria, que es algo que deberías haber visto en biología, y que tampoco te acuerdes de cómo es la ecuación de la recta o la ecuación de la parábola. Pero aprender esas cosas en su momento es algo que te activó el cerebro, algo que te hizo madurar. Todo este aprendizaje que recibimos cuando somos jóvenes, cuando somos niños, adolescentes, sirve para crear conexiones nuevas en la mente. O sea, sirve para formar nuestro pensamiento desde el punto de vista más orgánico. Se crean conexiones, se crean memorias. Algunas pueden quedar para siempre, por ejemplo, la tabla de multiplicar. Lo ideal sería que uno las recuerde. Pensar es una muy buena gimnasia, pero requiere un esfuerzo. Y los jóvenes en edad escolar buscan hacer el menor esfuerzo o ninguno. No pensemos en una persona estudiando en la universidad por voluntad propia. Pongámonos en el lugar de un adolescente que quiere zafar y aprobar el trabajo que le dieron y ya está, y olvidarse de la materia. Bueno, antes estaba la Encarta, por ejemplo, para copiar y pegar. Estaban los padres para hacer la tarea. Ahora, para hacer trampa, hay más recursos que nunca. Hay máquinas que te hacen la tarea. Necesito esto. Pum, sale, copiar, pegar, entregar. Si tu profe está desprevenido, tenés una buena nota que no te mereces. Y no se trata de una cuestión estrictamente meritocrática, quién merece esto, quién no, sino de que la idea de la escuela, como te decía, es llevarte a un progreso en tu manera de pensar. Y usando la ayuda de la IA siempre, eso no sucede. Yo creo que habría que evitar a toda costa que los niños, sobre todo en la primaria y bueno, en la secundaria, si no tienen una buena guía, estaría bueno evitar que usen o que abusen de esto. Ahí está, el tema es encontrar un equilibrio. Eso va a ser dificilísimo. Son herramientas muy nuevas. Y si no encontramos este equilibrio y dejamos que se use la inteligencia artificial para hacer trabajos escolares a mansalva, entonces directamente cerramos las escuelas y ya está.
Porque si no, pasarían a ser un teatro, donde la gente va, hace de cuenta que piensa, no piensa, copia, pega, ni siquiera lee lo que copia y pega, y le ponen una nota, y se gasta en maestros, se gasta en edificios, se gasta en limpiar. Obviamente todo esto es indispensable, pero si lo vamos a transformar en un circo, en una mentira, nos olvidemos de esto y pongamos el dinero en otra cosa. No sé, en huertas orgánicas. ¿Qué te parece? No, yo la verdad no creo esto. Yo soy un ferviente defensor de la educación, sobre todo de la educación pública, pero de la educación en general. Me parece que nada enriquece más al ser humano que eso. Pensá que si yo tengo $100 y vos tenés una cámara, entonces yo te doy los $100 y vos me das una cámara. Entonces yo voy a tener la cámara y vos vas a tener los $100. Pero si yo sé el teorema de Pitágoras y te enseño el teorema de Pitágoras, al final los dos vamos a tener el teorema de Pitágoras. Así funciona la educación. Parece magia porque el conocimiento, el pensamiento de la corteza cerebral humana es algo sumamente misterioso. Todavía no se termina de entender bien, primero, por qué sucedió. Y segundo, cómo funciona. Entonces queda claro, yo no quiero decir que la tecnología sea algo malo y que no hay que usarla para nada. Te voy a poner un ejemplo que te va a encantar. A mí en el secundario me dejaron empezar a usar la calculadora recién en 4º año, creo. Yo debo haber tenido unos 15 años más o menos. Y cuando me dejaron usar la calculadora era para facilitarme el trabajo, porque se esperaba que yo ya estuviera haciendo cálculos más complicados, más elaborados, con mayor nivel de abstracción. Por ejemplo, calcular límites o trabajar con logaritmos o hacer ecuaciones cuadráticas, no sé, cosas para las que me serviría tener una máquina que me haga las multiplicaciones o que me haga las restas o que me resuelva algunas fracciones, cosas básicas. Lo que te quiero decir con esto es que primero se aseguraron en mi época que tuviera cierta autonomía y después sí me permitieron usar la herramienta. Entonces, como te digo, no creo que usar tecnología sea en sí mismo algo malo, para nada. De lo contrario, estaríamos todavía como Pedro Picapiedra usando taladros manuales. Nada mejor que tener un buen taladro, hacer la perforación, en 5 minutos tenés algo resuelto que te hubiera costado, no sé, 2 horas y un montón de transpiración y esfuerzo. Y con la inteligencia artificial pasa lo mismo que te comentaba con el uso de la calculadora. Si la usamos desde el principio, si le damos una calculadora a un chico desde primer grado, ese chico nunca va a aprender las tablas, nunca va a aprender a sumar. Que esas son cosas que sí, la verdad, te sirven para toda la vida. Te van a servir, te van a hacer prácticas incluso en tu vida adulta. No vas a tener que ir, buscar el teléfono. Estás sentado, haces una cuenta, resolves una duda que tenés. Tenía que pagar tal cosa, tengo tanta plata, cuesta tanto lo que tengo que pagar. Bueno, sí lo puedo pagar y ya me quedo tranquilo. No estar desesperado, ¿dónde dejé el teléfono para poder hacer esta cuenta? ¿Te das cuenta? Declara estado de emergencia. ¿Alguien sabe las tablas de multiplicar? Por favor, calma. Si la inteligencia artificial la usamos en la primaria desde el principio sin ningún límite, la gente se va a quedar sin aprender cosas importantes, básicas y sobre todo sin madurar su cerebro. Va a ser gente menos autónoma y absolutamente dependiente de las máquinas. Sería una dependencia semejante a la que tienen algunas personas con el teléfono celular. Si no están todo el tiempo conectadas, se sienten mal, pero en este caso ni siquiera podrían pensar. Si yo no soy capaz de pensar nada, de razonar nada, de dar una opinión, de nada, y para todo voy a necesitar la máquina, voy a estar en problemas. Y voy a depender de lo que me digan. Entonces voy a ser sumamente manipulable. No está bueno eso. Para nada. Solamente puede pensar que está bien eso el que te quiere manipular. Tenemos que frenar esta potencial locura ya mismo. Si sos maestra de primaria, profesor, profesora de secundario, por favor, te lo pido personalmente. Tenés que estar atento a esto, porque cada uno de nosotros poniendo nuestro granito de arena, llamando la atención sobre el problema, porque sí, es un problema, dejar de pensar es un problema, no nosotros que ya estamos formados, nuestros estudiantes. Eso, llamar la atención sobre el problema y tratar de buscar una manera de que se vaya regulando esto.
Parece una quimera, parece que esto va a pasar por arriba de todos y que no vamos a poder hacer absolutamente nada para controlarlo, pero es falso. Es falso porque si se sigue afianzando y expandiendo la inteligencia artificial, entonces va a ser más fácil que nunca darse cuenta si el texto lo escribió un humano o una máquina. ¿Sabes por qué? Porque los humanos no van a tener la más remota idea sobre cómo se escribe un texto. Nadie va a saber. Che, ¿cómo se escribe un ensayo? Uy, no tengo idea. Tengo que presentar un informe. ¿Un qué? Ay, no sé, le preguntemos a la IA. Un informe es un... No sé, ya me aburrí, no me expliques nada. Escribime el informe, yo ya vengo. El avance de la IA no se puede frenar. Sí se puede frenar su uso a mansalva, sobre todo en el ámbito escolar. No te quedes con los brazos cruzados. Pónete las pilas. Nos pongamos las pilas, todos, antes de que sea demasiado tarde. Este es mi humilde aporte, por eso hice este video. Si este video te gustó, déjame un me gusta, suscríbete y te veo en un próximo video. Hasta pronto.